Buen día a todas, a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a esta sesión en conjunto con la Comisión de Financiera y Bursátil, con la Comisión de Civil aquí encabezada por Javier. Saludo, ¿no? Aprovecho para saludar a Rodrigo, que es el consejero asignado a nuestra comisión. Por ahí también vi a Jorge Sepúlveda, también a Luis Vázquez y ahorita igual si se me va algún nombre, pues ahorita lo retomo. En primera quiero también darle especialmente las gracias a Joel, que es además, yo creo que varios de los que vamos a estar hoy aquí hemos estado en alguna de sus clases, pláticas. Yo creo que Joel ha impartido ya tantas cátedras que a algunos yo creo que ya nos ha tocado afortunadamente tenerlo de maestro. Entonces, afortunadamente lo convencí después de estarlo molestando por meses, porque la agenda está súper complicada, para que nos obsequiara unos minutos de su tiempo para venir a platicar precisamente del tema de justicia digital. Él estuvo muy metido en todo en este tema cuando se hizo el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Una breve mención de quién es Joel, por si alguien no lo conoce. Joel es abogado egresado del TEC de Monterrey, tiene una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona, doctor honoris causa, cuenta con más de 25 años de trayectoria como especialista en Derecho Digital, Privacidad y Propiedad Intelectual. Durante 12 años trabajó como gerente y director jurídico de empresas transnacionales como NSR y British American Tobacco. Ya lleva un buen rato moviendo el abanico, mi querido Joel. Entonces vamos a aprovechar esta sesión para sacarle todo el jugo, ¿no? Y todo su sapiencia y su conocimiento en el tema de justicia digital. Y aprovecho también para recordarles, ¿no? La invitación que todos tenemos como barristas para el próximo 31 de mayo y estar ahí presentes en nuestra comida de la amistad. Para mayores informes, contacten a Alma, ¿no? Ahí en la barra, porque creo que sí es importante que todos estemos ahí ya prácticamente en unas cuantas semanas que se va a dar ahí en Lomas de Santa Fe la reunión de la comida de la amistad. Te paso el micrófono, Javi, para que nos des tus comentarios, impresiones y expectativas de la sesión que tenemos hoy con Juan. Muchas gracias, Cristian. Pues un honor también estar aquí compartiendo esta mesa, manteles largos, con el maestro Joel Gómez Treviño, ya que, pues como ustedes saben, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pues, resulta ser un cuerpo normativo, el cual pues, va a regir en distintos ámbitos, desde el federal hasta las entidades federativas, y que sin duda el uso de las tecnologías pues se vuelve una herramienta importante para efectos de la impartición de justicia, y pues aprenderemos cómo podemos sortear estos nuevos aspectos que van a incidir en el derecho adjetivo, y para poderlos utilizar de mejor manera para efecto de que realmente exista este tipo de justicia para todos y cada uno de los gobernados, ¿no? Pues muchas gracias, Cristian, por permitirme participar, y pues será un gran honor escucharte, Joel. Y bienvenidos todos. Muchas gracias, Javier. Joel, el micrófono y todo el escenario es tuyo. Muchas gracias otra vez. Mi querido Cristian, Javier, muchísimas gracias por la bienvenida, por las amables palabras. Cristian, gracias por la invitación. Sé que tenemos ahí en la agenda esta invitación desde hace rato. Qué bueno se pudo cuadrar. Me da mucho gusto ver también a caras y nombres conocidos, a don Rodrigo, que también es gente muy cercana y muy amable, a toda la gente que nos acompaña el día de hoy y a muchos otros barristas que seguramente se irán incorporando en el transcurso de los próximos minutos. Para mí es un honor estar el día de hoy con todos ustedes. Antes de comenzar con esta charla, a mí me gustaría compartirles en pantalla, si me lo permiten, una infografía que desarrollé hace algunas semanas, que compartí en redes sociales y que creo que pues ha generado mucho interés por parte de la gente que quiere aprender un poquito más sobre la materia.
A veces pensamos que el tema del derecho digital en México es algo novedoso, es algo nuevo, es algo que tiene 5, 6, 7, quizás 10 años de estarse regulando, pero la realidad es muy distinta y por eso quise hacer esta infografía para que dimensionemos todo lo que hay en la materia de nuestro país. Todo comienza en el 99, cuando se publica una reforma al Código Penal Federal en materia de delitos informáticos, aunque sigue existiendo la presunción o la creencia o el mito de que no están regulados en México, están regulados desde 1999. Que esté muy mala la reforma o que estén mal redactados los artículos es otro camino, es otro boleto que habría que discutir, pero de que existe nuestra legislación, existe desde el 99. Luego, en el año 2000 suceden cosas bien importantes para nuestro país. Se publica lo que yo le denomino la miscelánea de comercio electrónico, donde en el Diario Oficial de la Federación, concretamente el 29 de mayo del año 2000, se publican reformas a 4 cuerpos normativos. Primeramente, el Código Civil Federal, para regular todo lo concerniente al consentimiento a través de medios electrónicos, el artículo 1803, básicamente. Se publican reformas también al casi extinto Código Federal de Procedimientos Civiles para regular, entre otras cosas, la prueba electrónica. Se publican reformas al Código de Comercio para posibilitar la existencia del comercio electrónico, el consentimiento a través de medios electrónicos en la vía mercantil, la posibilidad de probar también por medios electrónicos en materia mercantil. Y finalmente también se publican reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor en esta misma serie de reformas para, pues, esbozar o establecer los derechos de los consumidores que realizan transacciones a través de medios electrónicos. En el año 2003 se realiza una nueva reforma al Código de Comercio, en la cual también tuve oportunidad de participar. Por cierto, estuvimos ahí en las mesas de trabajo en aquellas épocas en Cámara de Diputados para regular lo concerniente a la firma electrónica y firma electrónica avanzada. Esto fue en el año 2003. En 2004 se publican reformas al Código Fiscal de la Federación, el capítulo de los medios electrónicos y también la firma electrónica avanzada. En el mismo año se publican reformas, o se publican más bien el reglamento del Código de Comercio y reglas generales para los prestadores de servicios de certificación en materia de firma electrónica. Esto fue por ahí en los meses de julio y agosto. En el 2009, en junio, se publican reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para regular el juicio en línea. En 2010 se publica una nueva ley, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que si bien no es una ley de Internet, es una ley que tiene un impacto fuertísimo en Internet, porque prácticamente todo el tratamiento de datos personales que hacen las empresas hoy en día se da precisamente a través de medios electrónicos, así es que aunque no es una ley dirigida especialmente a medios electrónicos, su impacto es frontal y realmente no la podemos obviar en cualquier lista de legislación relacionada con medios electrónicos. En 2012 se publica la esperada Ley de Firma Electrónica Avanzada, que regula pues la misma materia, y también hay reformas muy esperadas también en la Ley Federal del Trabajo para regular lo concerniente a la prueba electrónica y a la firma electrónica, pese a que durante años las autoridades laborales se mantuvieron reticentes a aceptar medios electrónicos como prueba. Está regulado en la ley desde el año 2012. En 2013 se publica una reforma importante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se regula el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, incluyendo el derecho de banda ancha e Internet. Esto como derecho humano está plasmado en nuestra Constitución desde el año 2013. También se publican reformas a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, donde se posibilita la celebración de operaciones y prestaciones de servicios de estas instituciones que se pueden pactar a través del uso de medios electrónicos. En 2014 se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se habla en un artículo de la reproducción de medios tecnológicos, hablando de prueba. También hay una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se regula la neutralidad de las redes. Si nos pasamos a 2016, pues hay una reforma muy interesante también en el Código de Comercio que regula la digitalización de documentos. Aunque no lo crean, esta reforma está de alguna forma relacionada con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que más tarde comentaré, al igual que las reformas que vienen aquí del año 2000. Desde luego que todas estas, las reformas en materia de servicios de certificación 2004, están relacionadas, como lo conectaré un poquito más adelante. Y bueno, pues también una reforma a la ley del impuesto al valor agregado, donde habla ya de servicios de tecnologías de información. Si nos brincamos a 2017, tenemos la publicación de la NOM 151 SSFI 2016,
que viene a reemplazar otra NOM que no puse en la infografía anterior o en la página anterior por cuestiones de espacio, y además ya no existe. Esta NOM cancela a la NOM 151 de SCFI 2002, ahora la que está vigente es la 2016, que es la que regula la conservación de mensajes de datos y la digitalización de documentos, que también está directamente relacionada con un artículo transitorio de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En 2018 tenemos la ley FinTech, tan esperada también por todo el sector FinTech en nuestro país. La ley de instituciones de créditos se reforma para regular también el uso de la firma electrónica avanzada para que las instituciones puedan celebrar sus operaciones. Se publica o se firma el Tratado de Libre Comercio, que ahora es de nombre Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que contiene 2 capítulos que le aplican a estas materias, el capítulo de comercio digital y el capítulo de propiedad intelectual, que tiene regulaciones muy puntuales también en temas de nombres de dominio. En 2019 se publica una norma mexicana de comercio electrónico por su nombre corto, la NMX COE 001 SCFI 2018, que, bueno, establece una serie de disposiciones que aplican a todas aquellas personas físicas o morales que de forma habitual o profesional pues realizan la compraventa de bienes y servicios a través de medios electrónicos. Y también en ese mismo año se publica una NOM, la 107 SST 3-2019, que regula los requerimientos para operar un sistema de aeronaves pilotadas a distancias en el espacio aéreo mexicano, que son otra cosa que los drones. Es la norma oficial mexicana que regula el uso de los drones. En el año 2020 tenemos 2 reformas importantes, o de hecho una reforma y una publicación de una nueva ley que derivan del TEMEC. ¿Sí? México asume obligaciones del TEMEC en 2018 y gracias a estas obligaciones, pues se reforma la Ley Federal de Derecho de Autor para regular las medidas tecnológicas de protección sobre la gestión de derechos y los proveedores de servicios de Internet. Y se crea la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, donde se establece que es infracción administrativa el uso sin consentimiento del titular de una marca registrada como elemento de un nombre de dominio. Por primera vez en la legislación mexicana, en el 2020, se menciona la palabra nombres de dominio, lo cual es bastante relevante. Es una materia que me gusta mucho. Yo litigo nombres de dominio desde el año 2003, 2004. Es una materia fascinante para todos aquellos que nos dedicamos a temas digitales. Luego nos pasamos al 2021, donde en época de pandemia se regulan cosas muy interesantes. Por ejemplo, hubo otra regulación, otra reforma más bien a la Ley Federal del Trabajo para regular el tema conocido como teletrabajo y desconexión digital. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el Código de Ética de Comercio Electrónico por parte de Secretaría de Economía, que establece estándares mínimos para actividades comerciales a través de medios digitales. Se hace una nueva reforma al Código Civil para el DF, donde se habla ya de testamento digital, de firma electrónica avanzada y de asambleas virtuales. Se publica una reforma a la ley del notariado de la Ciudad de México, donde se habla de firma electrónica notarial, actuación digital notarial y protocolo digital. En 2023 también una muy esperada reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles para regular el tema de asambleas virtuales, aunque sabemos que las SAS ya tenían en su regulación la posibilidad de realizar asambleas virtuales, ahora ya se posibilita en cualquier sociedad mercantil. Y pues viene la tan esperada reforma que nos une el día de hoy, que es la publicación más que reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que charlaremos el resto de la charla o de la plática del día de hoy. Y pues en 2024 no ha pasado inadvertido para el sector digital. Se publicó también la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde tuve la oportunidad de redactar también el capítulo denominado Solución de Controversias en Línea, donde tuve la gran y extraordinaria posibilidad de redactar conceptos como colaboración abierta, que es lo que se conoce en inglés como crowdsourcing, el contrato inteligente o smart contract, también la definición de sistemas automatizados, que no es otra cosa que la definición de inteligencia artificial, sistemas de justicia descentralizada y transparencia algorítmica, entre otros fueron temas que me tocó ver en esta nueva ley en nuestro país. Se publica también recientemente la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que regula los títulos de crédito electrónicos, y la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que regula los certificados de depósito expedidos a través de sistemas criptográficos. Quizás se me haya pasado una que otra ley, porque para fines de espacio era muy complejo manejar toda la regulación digital en un par de páginas. Aquí, de hecho, hago una anotación donde dije o mencioné
que se omitieron deliberadamente algunas reformas, por no decir muchas, a la ley aduanera, a la ley de instituciones de crédito, a las disposiciones de carácter general que regulan al ámbito financiero, lo que es conocida como la circular bancaria, la circular única bancaria, a la ley de mercado de valores, a la ley para regular las sociedades de información crediticia, entre otras normas que también han sido reguladas en todo este pues largo devenir de normas y disposiciones relacionadas con la materia digital. Así es que México no es ajeno para nada a estos temas, ni tampoco es algo que esté regulado de hace 5 o 10 años. Desde luego, tenemos que México, cuando menos desde el 99, empezó en esta larga carrera para regular el entorno digital. Y bueno, pues ahora sí, si me confirman que siguen viendo la pantalla, ya podemos platicar de lleno. Gracias, muy amable, Cristian. Pues ya podemos platicar de lleno de lo que nos une el día de hoy, que es el tema de tecnología y justicia digital. ¿Y por qué siempre hago esta distinción en el nombre? Porque regularmente cuando me invitan a estas charlas, pues me dicen, oye, Joel, ven a platicar con nosotros de tu participación en el libro de justicia digital. Y siempre mi respuesta es la misma, no nada más participé en el libro de justicia digital, sino también en otras cosas, que es toda la parte tecnológica del código. Por eso siempre estas charlas me gusta bautizarlas como tecnología y justicia digital, que aunque van de la mano, son cosas que están ligeramente separadas en algunos aspectos del código, como lo charlaremos en los próximos minutos que veremos este tema. Como todos ustedes saben, pasado 7 de junio del 2023 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pues loable Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con un empuje brutal por parte de la barra, que me da mucho gusto que hayan estado presionando al Congreso para que finalmente tuviéramos la publicación de este Código Nacional. Quiero decirles que cuando ustedes ven la publicación en el Diario Oficial del Código Nacional, pues ven una cosa gigante, son creo que 250, 270 páginas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, pero cuando ustedes veían el PDF que empezó a circular unas semanas antes de la publicación, pues el PDF contenía 400 páginas. Entre la exposición de motivos y el texto de la norma, pues eran prácticamente 400 páginas. ¿Por qué les estoy transmitiendo esta idea? Pues porque no fue una persona la que realizó esta ardua labor. Fueron decenas de personas las que estuvieron involucradas en la redacción de este Código Nacional. Me atrevería a decir que hubo grupos de personas que estaban dedicadas a redactar cada uno de los libros que conforman este Código Nacional, y a veces cuando los libros eran muy extensos, quizás hasta se dividían por capítulos las responsabilidades. En mi caso, fui invitado por un exalumno de licenciatura de maestría, Gustavo Cárdenas Soriano. Él me invitó, me dijo, profesor, quiero invitarlo a que nos ayude a enderezar este barco, porque el capítulo o el libro de justicia digital, pues cuando yo lo recibo parecía una cosa pues de otro mundo, una cosa muy extraña con muchas áreas de oportunidad, para no ponerle más adjetivos. Y le dije, Gustavo, pues esto está muy malito, está en terapia intensiva, hay que prácticamente revivirlo, por no decir rehacerlo. Y nos dimos a la tarea, Gustavo y yo, de rehacer casi todo el libro de justicia digital, para tratar de enderezarlo un poquito y que tuviera más coherencia, sobre todo con disposiciones mexicanas previas, porque cuando el legislador de repente se le ocurre la idea de meterse a temas que no conoce o que conoce muy poco, pues con mayor razón va a desconocer lo que hay antes de esa materia. Y por eso también en buena medida me decidí a realizar esta infografía que les compartí al inicio de la charla, para que pudiéramos dimensionar todo lo que hay en México, todo lo que hay en nuestro país en materia de derecho digital. Bueno, entrando ya en materia, tenemos que compartir que hay aspectos regulados. ¿Cuáles son los aspectos regulados en esta reforma? Bueno, pues la integración del expediente judicial, el tema de digitalización, el uso de firma electrónica, el procedimiento en línea, las audiencias y diligencias virtuales, los sistemas de justicia digital y, por último, la seguridad de la información. Y bueno, pues también está de moda hablar de principios rectores en estas nueva ola o nuevas tendencias legislativas en nuestro país. Muchas leyes ya se habla de principios rectores. Pues también nos dimos a la tarea de hablar de principios rectores, no solamente rectores del Código Nacional, sino rectores aplicables especialmente al libro de justicia digital. ¿Y cuáles son los principios rectores aplicables en lo especial
al libro de justicia digital, pues el principio de elegibilidad, es decir, libertad para elegir, el principio de equivalencia funcional o no discriminación, que está plasmado en la legislación mexicana desde el año 2003, en donde tuve también la oportunidad de participar en las reformas al Código de Comercio para regular la firma electrónica, donde se estableció en el Código de Comercio que la regulación de la firma electrónica deviene de la Ley General de Firma Electrónica, o la Ley Modelo, perdón, de Firma Electrónica de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la cual contiene 4 principios internacionalmente reconocidos. Entre ellos está precisamente el de equivalencia funcional o no discriminación y también el principio de neutralidad tecnológica, que está presente no nada más en el Código de Comercio, sino en varias leyes en nuestro país, en la más reciente, la Ley FinTech, y ahora también está presente en el Código Nacional. Y finalmente se me ocurrió incluir un capítulo completo sobre seguridad de la información del procedimiento en línea, en estas épocas en donde ya todo lo hacemos por computadora, todo lo hacemos digital, no podía dejar pasar por alto un capítulo de seguridad de la información. Bueno, novedades y algunas cosas que no son novedades, pero están, digamos que, shineaditas, como se diría en algunos conceptos, o rebautizadas o retomadas de otros cuerpos normativos. Bueno, pues tenemos como conceptos novedosos al de audiencia virtual, diligencia virtual, cadena de bloques, firma electrónica, desde luego que es un concepto retomado desde el Código de Comercio, notificación electrónica, documento electrónico, sala virtual, sistemas de justicia digital y metaverso son conceptos que incluimos en este Código Nacional relacionados con justicia digital y también relacionados en lo general con el ámbito de las tecnologías. Entremos de lleno al segmento o al capítulo de definiciones, que es básicamente el artículo 2. Se establece por el concepto de audiencia virtual, pues cualquier audiencia de las previstas en el Código Nacional celebrada a través de una sala virtual, que es un concepto que viene definido más adelante. Diligencia virtual, pues cualquier actuación procesal que se lleva a cabo dentro de un procedimiento judicial, que se lleva a cabo a distancia o de forma remota, a través del uso de cualquier sistema de justicia digital, que también este término sistema de justicia digital está definido más adelante. Enlace, pues dirección electrónica o hipervínculo de la sala virtual, a través de la cual las partes y el órgano jurisdiccional llevan a cabo audiencias o diligencias virtuales correspondientes a procedimientos en línea. Pues ya no es para nadie una sorpresa que todo lo relacionado con videoconferencias o reuniones virtuales, pues se lleva o se posibilita gracias a la famosa creación de enlaces, ¿no? Cuando tú creas una reunión en Meetings, en Zoom, en cualquier otra tecnología de videoconferencia, pues lo que se te genera es un enlace mediante el cual tú puedes invitar a las personas para que participen de un evento de esta naturaleza. Luego viene la definición de cadena de bloques, que es una definición remasterizada de la que yo ocupo en mis clases. Yo desde hace muchos años doy clases de blockchain, de contratos inteligentes con mis alumnos. ¿Y cómo fue la idea en cómo la plasmé esta definición en el Código Nacional? Bueno, pues la plasmé como conjunto de tecnologías cuyas características buscan posibilitar la transferencia de valor en entornos digitales a través de métodos de consenso descifrado. Desde un punto de vista técnico y atendiendo a sus características, la cadena de bloques es una base de datos descentralizada y distribuida en una red de computadoras formada por un conjunto de registros vinculados donde se almacenan transacciones o datos que han sido diseñados para evitar su manipulación, su modificación autorizada, una vez que el dato ha sido publicado. Esta última frase es de las más importantes porque una de las características que hacen tan popular a la blockchain es precisamente que una vez que subes la información a la cadena de bloques, esta no puede ser modificada ni manipulada bajo ninguna circunstancia. Y luego me tocó también discernir entre cadena de bloques pública y privada. La que acabo de comentar, pues es la definición genérica de cadena de bloques, pero cuando se dice que una cadena de bloques es pública, se refiere a que es abierta, transparente, cualquiera puede unirse, tener acceso a ella, enviar transacciones y participar en procesos de consenso o validación. Se consideran cadenas de bloques sin permiso o no permisionadas, ya que no hay restricciones y la participación en ellas no está controlada por un administrador ni por un cuerpo central de gobierno. Estas fueron las 2 definiciones relacionadas con cadena de bloques que redacté para el Código Nacional. Esta no es una sesión ni es una plática de blockchain, así es que no vale la pena invertir mucho tiempo en la definición propiamente ni el porqué de las características de la definición.
En otra oportunidad podremos platicar sobre ese tema, pero es un tema súper relevante. Y al final de la charla les voy a decir por qué incluí estas dos definiciones, porque luego la gente dice, ¿y para qué? Si luego buscan el código y dicen, es que no está regulado blockchain. El objetivo no era regular blockchain, el objetivo era definirlo para algo muy puntual que veremos al final de la charla. Documento digitalizado y documento electrónico. El documento digitalizado, pues es el escrito que contiene información que ha sido creada originalmente en soporte físico o de forma impresa y posteriormente ha migrado a un medio electrónico o digital o de cualquier tecnología. Y documento electrónico es el que es generado, consultado, modificado, procesado por medios electrónicos, que es enviado, recibido o almacenado a través de sistemas de justicia digital. En pocas palabras, la diferencia entre el documento digitalizado y el electrónico es que el digitalizado es aquel documento que nació en papel y luego se migró a formato electrónico. Y el documento electrónico es el que nace en medios electrónicos y permanece en medios electrónicos sin llegar al mundo del papel. Pero seamos honestos, si nos regresamos a la definición de documento digitalizado, es un documento que pasa técnicamente por tres fases. Primero, la fase digital, porque el 95% de nosotros usamos computadoras para escribir. Aunque no lo crean, me ha tocado visitar algunas dependencias de gobierno en donde me ha tocado en una que otra ver máquinas de escribir. En estas alturas del partido todavía me ha tocado ver máquinas de escribir, no hoy ni ayer, pero sí hace algunos años que fui a hacer algunas diligencias, me sorprendí de ver máquinas de escribir en algunas dependencias de gobierno. Bueno, el 95%, 98 o 99% de las personas quizás usemos computadora, habrá personas que no lo hagan, pero de ese 99% de personas o 98% que usamos computadora, pues primero nace el documento en digital, luego lo imprimimos, lo firmamos autógrafamente y luego lo reconvertimos al medio digital. Es decir, el documento digitalizado realmente nace digital, luego se pasa a formato impreso y luego se reconvierte al medio digital. Esa es la característica curiosa que tiene el concepto de documento digitalizado, a diferencia del concepto de documento electrónico. Luego tenemos el expediente electrónico, conjunto de información contenida en documentos electrónicos, documentos digitalizados o mensajes de datos que conforman un determinado procedimiento jurisdiccional, independientemente de que este archivo o conjunto de información pues contenga texto, imágenes, audio, video o cualquier otro tipo de tecnología. Integridad es un concepto que a mí me importaba muchísimo que estuviera presente en la regulación del Código Nacional, porque ya lo teníamos en el Código de Comercio. Entonces, lo que hice fue rescatar la definición del Código de Comercio con algunos breves ajustes. Dice, se considera que el contenido de un documento electrónico o mensaje de datos es íntegro si este ha permanecido completo e inalterado independientemente de los cambios que hubiera podido sufrir el medio que lo contiene, resultado del proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confiabilidad requerido será determinado conforme a los fines para los cuales se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso. Si ustedes le echan un ojazo, un vistazo al artículo 93 bis, si mal no recuerdo, del Código de Comercio, ahí van a encontrar la definición de integridad. ¿Y por qué es importante la definición de integridad en el contexto del Código Nacional y en el contexto histórico, si se me permite el uso de la palabra, del Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio y estas reformas conocidas como la miscelánea fiscal? Bueno, porque sabemos que en Internet y sabemos que en medios electrónicos casi todo es alterable. Casi todo lo puedes duplicar, casi todo lo puedes manipular. Ustedes saben que las teclas Control C y Wikipedia pues son la mamá y el papá de todas las tareas o de muchas tareas universitarias y entre otros grados de los alumnos que ya saben cómo utilizar estos medios de forma muy hábil y ágil, y ahora con inteligencia artificial pues todavía más fácil hacer apachurrarle ahí el botón de copia. ¿Por qué fue necesario incluir la palabra integridad? Porque, bueno, desde que se crean la miscelánea de comercio electrónico, se está muy consciente de que las cosas son manipulables en medios electrónicos. Por eso, desde aquellas épocas fue necesario integrar o contemplar el concepto de integridad en nuestra legislación mexicana. Por eso lo quise retomar en el Código Nacional. Mensaje de datos, otro concepto que viene en el Código de Comercio, que es la información generada, enviada, recibida, comunicada o archivada a través de medios de comunicación electrónica que puede contener documentos electrónicos. Esa es la parte novedosa de la modificación que hice al concepto de mensaje de datos. Luego también se ocurrió definir metaverso
como espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales a través de experiencias gráficas inmersivas, tercera dimensión, que suele utilizar tecnologías de realidad virtual, mixta, aumentada, híbrida, tokens y cadena de bloques. Siempre que, no siempre, pero en algunas ocasiones cuando platico con amigos, con conocidos, y me dicen, oye, Joel, pues, ¿de cuál fumaste cuando se te ocurrió poner el metaverso en el Código Nacional? Y pues no fumé de nada, de hecho nunca he fumado en mi vida nada, ni siquiera es tabaco convencional. Pero hay una razón y un motivo muy particular por el cual se me ocurrió incluir la definición de metaverso en el Código Nacional. Cuando Gustavo me invita a participar de este proceso y a tomar las riendas de la coordinación, por así decirlo, de la redacción de este apartado tecnológico del código y al mismo tiempo del libro de justicia digital, le pregunté específicamente a mi buen exalumno y amigo Gustavo, le dije, oye, ¿puedo definir blockchain? ¿Puedo definir metaverso? Me dice, sí, Joel, adelante. Tú tienes amplia carta pues para poder hacer lo que quieras porque sabemos que pues te gustan estos temas y los manejas desde hace muchos años. ¿Y por qué decidí yo incluir la palabra metaverso en el capítulo de definiciones o artículo 2 de definiciones en el Código Nacional? Porque en aquella época se hizo tremendamente viral una noticia a nivel mundial, quizás regional, pero también podría yo decir mundial porque supe que surgió o se publicó en muchísimos periódicos y medios noticiosos a nivel internacional, fue la noticia que sucedió en Colombia. En Colombia, una magistrada en Magdalena, Colombia, recibió una petición muy particular de uno de las partes en un juicio administrativo. Una de las partes le dijo a la magistrada, yo quiero que la próxima audiencia sea en el metaverso. Y la magistrada dijo, ¿cómo que en el metaverso? Dice, sí, como pues para no mostrar mucho desconocimiento en la materia, la magistrada en la propia audiencia por videoconferencia sacó su teléfono y pues se dice que consultó a ChatGPT. De hecho, estuvieron involucradas varias tecnologías en ese caso. Estaba la tecnología de videoconferencias, ella aparentemente usó ChatGPT para preguntarle a ChatGPT pues qué era eso del metaverso, cómo se comía o qué era o para qué servía y sobre todo qué seguridad había para poder pues tener la certeza de que las personas que participaban en un metaverso eran quienes decían ser, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero quienes participan en el metaverso saben que usualmente no participan con su foto ni con su imagen digitalizada, participan con un avatar. Y en el metaverso, si tú quieres ser gordito en lugar de flaquito, pues lo puede ser. Si tú quieres ser mujer en lugar de hombre, puede ser. Si quieres representarte como una vaca o como un alien o como una jirafa, lo puede ser, porque de eso se trata el metaverso en buena medida, el trabajar con avatares, que el avatar no necesariamente tiene que ser una copia fiel o una representación digital de tu imagen física. Entonces, esa era una de las principales preocupaciones de la magistrada. ¿Cómo le voy a hacer si me meto en un metaverso y voy a ver puros monitos casi en formato Lego? ¿Cómo voy a saber si son pues la secretaria, el secretario, la parte de actora, la parte demandante? ¿Cómo voy a saber quién es quién? Y bueno, pues para eso usó ChatGPT la magistrada y después de un análisis ella publica y pues realiza una especie de resolución muy interesante donde hace un racional, hace una argumentación donde dice yo no puedo impedir que las audiencias se celebren en el metaverso, porque el metaverso es un intercambio electrónico de información, son bits and bytes, la regulación de los datos está presente en la legislación colombiana desde la ley 529, no recuerdo cuál, del año 2000 y cacho, casi a la par con México. Yo no me puedo negar a utilizar estos sistemas y además considero que el Poder Judicial debe de ir a la vanguardia, no debe de sacarle la vuelta a los temas tecnológicos, así es que determino válida la petición de una de las partes de llevar a cabo la audiencia en el metaverso y está publicada en Internet la audiencia en el metaverso de esta magistrada de Magdalena en Colombia. Así es que gracias a esa noticia dije, yo no me voy a esperar a que en México exista un juez o una jueza valiente que se le ocurra decirle sí a esta clase de peticiones, así es que desde entrada lo voy a incluir como una definición en el Código Nacional para que si el día de mañana alguna de las partes quiere celebrar una audiencia, pues no le saque la vuelta el Poder Judicial y no tenga que ponerse a analizar si le entra o no le entra, porque ya está definido en nuestro Código Nacional y ya tenemos ejemplos en otras partes del mundo donde se ha hecho un uso exitoso de esta tecnología para estos fines.
Notificación electrónica, pues acto mediante el cual se hace saber a las personas que va dirigida a través de medios electrónicos una resolución judicial. Procedimiento en línea, todo procedimiento contencioso o no contencioso regulado por el Código Nacional que se tramite a través de sistemas de justicia digital. Promoción electrónica, cualquier documento enviado o presentado ante un órgano jurisdiccional a través de sistemas de justicia digital. Y ahora sí viene el tema de sala virtual. Dice, ¿recuerdan hace un ratito que hablábamos de la definición de audiencia virtual? Dice, cualquier audiencia de las previstas que se celebre a través de una sala virtual. Bueno, ahora viene la definición de sala virtual. Dice, programa de cómputo, herramienta, plataforma electrónica, videoconferencia, metaverso, sistema de realidad virtual o aumentada, sistema holográfico o cualquier otro medio tecnológico designado como sistema de interacción a distancia que permite la transmisión de audio, video, imágenes, así como la comunicación sincrónica entre las partes que participan en cualquier acto procesal y órgano jurisdiccional. Ahí vemos el porqué de la palabra metaverso. Fíjense cómo se conecta audiencia virtual con sala virtual, con metaverso y con sistema holográfico. Y de repente nos surge algún comentario en eventos donde dicen, oiga, Lick, ¿y por qué sistema holográfico si eso ni existe nada más en Star Wars cuando Yoda o el emperador Palpatine surge ahí de una maquinita? No. Bueno, sí surge en Star Wars la idea de los sistemas o presentaciones holográficas, pero es algo que ya existe. En la realidad, yo fui invitado a dar una conferencia en el 2018, 2017 al campus Querétaro del TEC de Monterrey y pues estábamos esperando a que llegara un ponente que no llegaba y que no llegaba y que no llegaba hasta que vimos que empezaron los organizadores a mover algunas cosas extrañas ahí en el podium. Una máquina extraña, un aparato extraño que yo nunca había visto, y de repente de la nada surge, como si fuera Star Wars, en imagen holográfica, el exsecretario Alejandro Poiré. Alejandro Poiré ahora es decano en el TEC de Monterrey, y se presentó en la conferencia como un holograma. Y se disculpó por no llegar, dijo que se le fue el avión, que tuvo un inconveniente y que dadas las circunstancias, pues decidió agarrar su tecnología holográfica que tiene utilizando ya muchos años en el TEC de Monterrey para dar clases y se presentó en esa charla como un holograma. Y créanme, la experiencia es completamente diferente a usar un Zoom o un Skype como estamos acostumbrados desde hace muchos años. Es muy diferente usar Zoom o Skype a ver a alguien que se presenta en una audiencia como un formato holográfico. Es tecnología que ya existe, que ya se usa desde hace años, que no esté, digamos, permeada en todos los ámbitos, pues es otra cosa, pero de que existe la tecnología, existe. Así es que yo dije, bueno, si vamos a permitir las audiencias virtuales a través de metaverso, ¿por qué no poder permitirla también a través de sistemas holográficos? Luego viene la definición de videoconferencia, que es el sistema interactivo de comunicación que transmita de forma simultánea en tiempo real imagen, sonido y datos a distancia a una o más personas ubicadas en un lugar distinto del recinto del órgano jurisdiccional. Es lo que estamos haciendo hoy, el día de hoy con todos ustedes. Esto es una videoconferencia, como todos sabemos. Esta es un esbozo del libro octavo de Justicia Digital. Lo iremos viendo más o menos los próximos minutos para charlar sobre estos puntos. Querido Cristian, ¿el evento termina a qué horas para saber y qué tan rápido o qué tan lento voy? Mira, la expectativa es de que sea de 1 hora, sin embargo es totalmente libre. El único tema es de que pues seguramente algunas personas se podrán salir a la hora, ¿no? Pero tú dices, querido Joel, ahora sí que aquí esta es tu casa y nos vamos con tu ritmo. Perfecto, muchísimas gracias. Le vamos dando acelerado donde se pueda y despacio donde lo amerite. Bueno, primero, todos los procedimientos regulados en el código pueden tramitarse bajo la modalidad de procedimiento en línea. Y bueno, pues en los procedimientos en línea, la autoridad jurisdiccional debe garantizar la justicia digital equitativa y segura. En la aplicación a las normas referentes a justicia digital deben tomarse en cuenta los principios de elegibilidad, equivalencia funcional o no discriminación, neutralidad tecnológica y seguridad de la información, adicionalmente a los generales del presente Código Nacional. Como les dije hace ratito, el Código Nacional tiene principios rectores generales y principios rectores específicamente diseñados para este libro octavo de justicia digital. El principio de elegibilidad consiste en que todas las partes tienen derecho a optar de forma completamente voluntaria que los procedimientos regulados por el código se tramiten de forma digital y en línea.
La elegibilidad permitirá la sola integración de expedientes electrónicos, así como actuaciones y audiencias presenciales y a distancia, indistintamente. La autoridad jurisdiccional puede proponer que un procedimiento se lleve a cabo en línea, atendiendo a un caso concreto o también a cuestiones de fuerza mayor o caso fuertito, para cuando el trámite sea más expedito a través de ese tipo de procedimientos. Nada más reiterar en este punto de elegibilidad, he escuchado algunas barbaridades en algunos eventos relacionados con el Código Nacional. De repente escuché a alguna persona que decía que no, qué pasaba si una persona escogía la vía digital y la otra parte pues no tenía la tecnología o los recursos para hacerlo en medios digitales. No pasa nada, no pasa nada. Una parte puede llevar el juicio en vía digital y otra parte lo puede llevar en vía tradicional sin que ello implique alguna disparidad o alguna diferencia entre las partes. Todo se lleva igual, de forma idéntica, con unicidad de expedientes. Simplemente una opta por la parte digital y otra opta por la parte electrónica. El principio de equivalencia funcional no discriminación, como les he comentado, viene desde las épocas del Código de Comercio, desde el año 2003, donde adoptamos la ley modelo de UNCITRAL en la ley mexicana. La ley modelo de UNCITRAL data del 1996, si mal no recuerdo. Fíjense desde cuándo existe este concepto de equivalencia funcional. 1996 en el contexto o panorama jurídico internacional y el año 2003 en el panorama jurídico mexicano. ¿Qué se puede entender por equivalencia funcional? Yo amplié este concepto de una forma exponencial, porque realmente el concepto se refiere en el Código de Comercio a algo muy puntual, que es la equivalencia funcional del mensaje de datos a lo que está en papel y la equivalencia funcional de la firma electrónica a la firma autógrafa. Eso es todo lo que dice el Código de Comercio. Yo lo aumenté de forma exponencial, como lo veremos en un momento más. A ver, ¿cómo se puede interpretar este concepto en el Código Nacional? Primero, la autoridad jurisdiccional no negará efectos jurídicos, validez o eficacia probatoria a cualquier tipo de información por la sola razón de que esté contenida en un documento electrónico o en un mensaje de datos. El que yo te presente algo que esté en formato digital no significa que me le vas a negar efectos jurídicos o que lo vas a demeritar de alguna forma. Dos, la autoridad jurisdiccional no negará validez a la información o las comunicaciones por el solo hecho de usar alguna tecnología determinada. No castiguemos a la tecnología. Malamente, de repente hay autoridades que te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. De hecho, déjenme les cuento un chisme, que no es chisme para quienes nos dedicamos a esto, pero para quienes no se dedican quizás sí. Cuando tú recibes un oficio del INAI, el INAI te dice que le tienes que contestar en Word. Así te dicen los oficios del INAI. Tienes que contestarme en Word, abierto y sin candados y sin no sé qué tanta cosa. Así le ponen la leyenda. Y yo les contesto, no, no te voy a contestar en lo que tú quieras, te voy a contestar en lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque tenemos que atender al principio, al derecho de acceso a la justicia, tenemos que atender al principio de equivalencia funcional que está plasmado en diversa legislación a nivel internacional, a nivel nacional en nuestro país, y tenemos que atender a los principios de prueba electrónica que están plasmados desde el año 2000 en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que por cierto es supletorio en materia de protección de datos personales. Así es que por triple vía yo les contesto, no, no te contesto en lo que tú quieras, yo te contesto en lo que deba de ser. Y tú no me puedes pedir, autoridad, que te conteste en un formato particular. Yo te contesto en un archivo electrónico que sea accesible para su ulterior consulta, que es la regla mínima y básica que tenemos presente en nuestra legislación mexicana desde el año 2003. Número 3. La firma electrónica avanzada satisface el requisito de firma del mismo modo que la firma autógrafa en documentos impresos. Si tú me estás pidiendo que un documento esté firmado, el documento puede estar firmado de forma autógrafa o a través de firma electrónica avanzada. Y aquí quiero hacer un paréntesis rápido. Queridos colegas, cuando ustedes se enfrenten a estos temas, recuerden que la ley habla, y la ley, me refiero a la ley en lo general, no a una ley ni a una norma en particular. La ley siempre habla de consentimiento y en muy contadas circunstancias habla de firma. La ley habla de consentimiento. Vayamos al 1803 del Código Civil Federal o váyanse al artículo 8, si mal no recuerdo, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. El consentimiento puede ser tácito o expreso. Será expreso cuando se manifieste verbalmente,
por medios escritos, por medios electrónicos, ópticos o a través de cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Eso es el consentimiento. Entonces, por eso no habría que hacer ningún tipo de diferencia entre el tipo de firma que utilicemos. Podemos usar una firma electrónica o podemos utilizar una firma autógrafa. Todas las actuaciones judiciales tendrán la misma eficacia probatoria y valor jurídico que los que este Código Nacional consagra para las actuaciones presenciales e instrumentos escritos. No me vayas a hacer menos una actuación o una audiencia por la sola razón de que fue celebrada por medios electrónicos. Los procedimientos judiciales podrán tramitarse total o parcialmente en línea, así como celebrarse sus actuaciones judiciales presencialmente o a distancia sin que ello afecte la validez de las actuaciones. Fíjense, esto es lo que les comentaba hace unos minutos. Todos los procedimientos judiciales pueden llevarse total o parcialmente en línea. Recordemos este punto. Ahora, el principio de neutralidad tecnológica consiste en que en el Código Nacional no se impondrán preferencias en favor o en contra de determinada tecnología, ni fomentará artificialmente determinadas opciones tecnológicas en detrimento de otras. A esto me refería con el ejemplo que les acabo de poner hace ratito respecto del uso de tecnologías en diferentes procedimientos. Este principio no limitará o impedirá que se usen los sistemas de justicia digital autorizados, según lo determinen los acuerdos que establezcan los lineamientos aprobados por el Consejo de la Judicatura. Los sistemas de justicia digital constituyen implementos adicionales o progresivos y optativos, por lo que de ninguna forma pueden interpretarse de forma restrictiva. Y ya entrando en materia de expediente judicial, pues vamos a ver algunos puntos de forma muy específica. Integración dual. El expediente judicial se integra física y electrónicamente, de acuerdo con las disposiciones del código. Impresión de mensajes de datos. El expediente físico deberá contar con la impresión de los mensajes de datos, que son los que contienen información digital, por así decirlo, y de ser requerido, autenticados con la firma electrónica avanzada. Concentración y unicidad. La autoridad jurisdiccional realizará todos los actos necesarios para concentrar todas las actuaciones, audiencias y diligencias en un mismo expediente judicial. Integración cronológica. El expediente se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, con independencia de la forma en que se hayan celebrado las mismas, garantizando que tanto el expediente físico como el electrónico contengan la misma información. Integración simultánea. El expediente electrónico debe integrarse simultáneamente con el físico. Las personas que intervengan en procedimientos en línea deben ajustarse a lineamientos que emitan los consejos de la judicatura. Esto para evitar que luego se llegue a extremos donde se trabaja todo en físico y se llegue a decir, bueno, al fin de mes lo integramos en digital. No, no se trata de eso, porque entonces empiezan los riesgos de no estar manejando de forma simultánea o sincrónica la información. Por eso se estipuló la concentración y unicidad, el criterio de integración cronológica y la integración simultánea de los expedientes. Ahora, temas de digitalización y firma electrónica. El código establece que toda promoción, documentación o actuación que integre un expediente electrónico deberá ser suscrita y autenticada con firma electrónica avanzada. Quiero contarles una experiencia que tuve en un evento de la barra, precisamente, hace ya muchos mesecitos, cuando estaba recientemente publicado el código. Me invitaron a un evento, no recuerdo si era de la barra o no, pero había miembros de la barra en el evento. Y en este evento, uno de los participantes era un miembro del Consejo de la Judicatura de mi tierra, de Nuevo León. Y él, en un momento, toma la palabra y dice, es que esto es una regresión. Yo, ¿cómo que una regresión? Dice, es que en Nuevo León no usamos la firma electrónica avanzada en el Poder Judicial. Y yo, bueno, me parece una locura que siendo un pionero el Estado de Nuevo León en tribunal virtual, que el año pasado acaba de celebrar los 20 años de existencia del tribunal virtual, en Nuevo León no pasó nada con la pandemia prácticamente, como sí sucedió en casi todos los estados de la República Mexicana, dado a que teníamos muchísimos años de uso del tribunal virtual. Bueno, pues me parece extraño que no usen la firma electrónica avanzada. Ellos usan un sistema electrónico más sencillo, más simple, y pues dicen que les ha funcionado todos estos años. Bueno, pues ello no significa que vaya en contra esta práctica de la tendencia nacional e internacional, porque esta es una tendencia nacional e internacional. En todos lados, en todos los lugares del mundo donde se regula la firma electrónica, siempre se dice que todos los tipos de firma electrónica son válidos, eso hay que dejarlo claro, pero la firma que más pesa y la más segura para fines de litigio es la firma electrónica avanzada. Así es que no hay que pelearnos por algo que ya está pues asumido en el contexto nacional desde hace más de 20 años que tenemos regulada la firma electrónica en nuestra legislación. Digitalización. Las diligencias, promociones, resoluciones y actuaciones físicas
autenticadas con firma autógrafa se digitalizarán para su incorporación al expediente electrónico, de forma que se garantice su integridad, conservación y disponibilidad. Para quienes estudiamos, y yo sé que Cristian se va a acordar porque estudió conmigo un diplomado en protección de datos y ciberseguridad, para quienes estudiamos un poquito el concepto de ciberseguridad o de seguridad de la información, sabemos que los 3 atributos esenciales de la información segura son integridad, conservación y disponibilidad. De hecho, hay otro que es confidencialidad, ¿no? Técnicamente es integridad, confidencialidad y disponibilidad. Aquí variamos un poquito el concepto. Aquí hablamos de integridad, conservación y disponibilidad. Al menos 2 de los 3 conceptos de seguridad de la información están presentes en el concepto de digitalización. Luego tenemos de nueva cuenta la mención de equivalencia funcional. Las actuaciones y promociones judiciales contenidas en un documento electrónico suscritas con firma electrónica avanzada garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio. Una de las razones por las cuales a mí casi puse como condición cuando me invitaron a participar en este proceso, le dije a Gustavo, sí te acepto siempre y cuando ABC. Y ese ABC, una de las cosas que le dije es, déjame meterle mano a la parte de firma electrónica. Perdón, a la parte de prueba electrónica. ¿Por qué quería yo meterle mano a la parte de prueba electrónica? Porque yo sabía que el Código Federal de Procedimientos Civiles se iba a morir, ¿eh? Iba a quedar abrogado con la expedición del Código Nacional, y en este código está el artículo 210A, que establece la prueba electrónica desde el año 2000. Y este artículo es el más citado en tesis jurisprudenciales que hablan de prueba electrónica. Entonces yo no quería que se muriera el artículo 210A, por eso quería yo rescatarlo y de alguna forma lo logramos con la forma en cómo logramos implementarlo en el Código Nacional. Página de firmantes que contenga las firmas electrónicas avanzadas de las personas funcionarias judiciales, hará las veces de sello físico que la autoridad jurisdiccional impone en los expedientes físicos. Traslado cotejado, cuando deba correrse traslado de notificaciones, se adjuntará el documento digitalizado o mensaje de datos, respectivamente cotejado por la persona funcionaria judicial facultada, de forma que garantice su disponibilidad e integridad. Transparencia y protección de datos. Toda la información recibida por vía electrónica se apegará a las disposiciones aplicables de las leyes vigentes en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales según corresponda. Recordemos, para quienes no lo conocen, México tiene una larga trayectoria regulando datos personales. En nuestro país no hay solamente una, sino hay 2 leyes que de forma específica nacen para regular datos personales. Tenemos la ley federal que aplica al sector privado y la ley general que aplica al sector público, y tenemos cuando menos una decena de leyes adicionales que regulan los datos personales desde otra óptica o desde otra perspectiva, pero acompañan de alguna forma a estas 2 grandes cuerpos normativos que regulan en lo general los datos personales. Hablando del procedimiento en línea, los escritos autenticados vía FEA. Las partes intervinientes en un procedimiento en línea pueden presentar todos sus escritos, promociones y anexos de forma electrónica o a través de documentos digitalizados. En ambos casos deben estar autenticados mediante firma electrónica avanzada. A ver, reitero, ¿por qué se hace la diferencia entre presentar electrónico y presentar digitalizado? Porque aunque se parecen, no es lo mismo. Presentar electrónico es que presentas directamente el archivo nacido en medio digital, lo presentas en el medio digital, mandas el PDF directamente al sistema de justicia digital. O documento digitalizado, ¿qué significa? Pues que nació en electrónico, luego se fue a papel, lo firmaste autógrafamente, luego lo escaneaste y lo convertiste nuevamente en formato digital. Por eso se habla de la diferencia entre escritos y promociones que hayan sido presentados electrónicamente o también en vía digitalizada. En ambos casos deben estar presente la firma electrónica avanzada. Para fines de identificación oficial, los participantes deben presentar el original de su identificación oficial vigente con fotografía a efectos de contar con evidencia digital, videografada o fotográfica en cualquier momento, cualquier elemento de identificación adicional que al efecto se autorice por la autoridad jurisdiccional. Testimonios, declaraciones y peritajes. Bueno, pues aquí lo comentamos rápido. Cuando deban recibirse testimonios, declaraciones o peritajes con el objetivo de garantizar las condiciones de autonomía y libertad de la emisión, la autoridad jurisdiccional, a su criterio, deberá cerciorarse que la persona declarante lo haga en un área de transmisión designada por la autoridad jurisdiccional, una área de transmisión que se define como un espacio físico desde donde los intervinientes en un procedimiento en línea participan en una audiencia usando herramientas de sala virtual, o que la persona declarante lo haga en el área de transmisión que haya sido señalada por la parte oferente en el juicio,
acompañada de un servidor público, quien deberá asegurarse y hacer constar que la persona declarante no está siendo asistida de ninguna forma, o bien que la persona declarante transmita desde un área que haya sido señalada por la parte interesada, que permita verificar visual y auditivamente a través de cámara y micrófono que al momento de recepción de la prueba se encuentra sin asistencia, estando a cuadro la persona en todo momento. O bien que la persona declarante o aquella que tenga a su cargo el desahogo de la prueba se ubique en la misma área de transmisión que la autoridad jurisdiccional. Esas son las reglas relacionadas con testimonios, declaraciones y peritajes. El tema de modalidades de audiencias y diligencias virtuales, dice aquí, a petición de parte o por propuesta de cualquier autoridad jurisdiccional, cualquier audiencia y diligencia prevista en el código podrá celebrarse bajo la modalidad de diligencia o audiencia virtual. Y recordemos que dentro de audiencia virtual se encuentra la definición de sala virtual y dentro de sala virtual está la definición de metaverso. Ahí está la conexión. Las partes o la autoridad vía remota. En las audiencias, cualquiera de las partes o la propia autoridad jurisdiccional pueden estar presentes vía remota o a través de sistemas de justicia digital, siempre y cuando se garantice el derecho de tutela judicial efectiva y los procedimientos procesales, los principios procesales regulados por el Código. Exhorto para virtualizar. Este está muy curioso. Dice, cuando la autoridad jurisdiccional advierta en cualquier etapa del procedimiento la viabilidad de llevar a cabo la audiencia o diligencia virtual del procedimiento que se trate, exhortar a las partes para optar por dicha alternativa. Es decir, cuando la autoridad diga, esto es posible llevarse a través de medios virtuales, a través de medios electrónicos, hagámoslo por medios electrónicos porque va a ser pues más efectivo procesalmente hablando. Fallas técnicas. Todos sabemos los casos múltiples en donde existen fallas en transmisión, en eventos, en Zooms, en videoconferencias. Hay que reconocer que la tecnología puede fallar. ¿Qué pasa si se advierte una falla técnica o cualquier otra situación extraordinaria que impida el desarrollo de una audiencia? Bueno, la autoridad jurisdiccional va a terminar las medidas que estime necesarias para continuarla o en caso de suspenderla, en caso de ser necesario suspenderla y reanudarla posteriormente. Hay que tener claro que a veces las fallas son de capa 8. ¿Y qué es eso de fallas de capa 8? Bueno, quienes nos movemos un poquitito en temas de seguridad de la información, cuando alguien te dice que es error de capa 8, significa que es un error humano. A eso significa el error de capa 8. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a veces somos los humanos los que no entendemos la tecnología y por lo tanto no sabemos desempeñarnos con la tecnología con la facilidad que debiéramos o con la facilidad que la propia tecnología nos presenta. Creo yo que todos nos enteramos a aquel caso en media pandemia, donde un abogado estadounidense se presentó ante una audiencia en medios electrónicos y cuando se presenta y abre su cámara, el abogado se ve como un gato y empieza el abogado a moverse, a gesticular, diciendo, espérense, espérense, yo no soy este gato. El gato se mueve y gesticula como el abogado. Era un filtro que su hija o su hijo, chiquititos, le habían movido al Zoom cuando él no se dio cuenta, le pusieron un filtro de gato y cuando se abre la cámara, pues el abogado aparece como gato. El abogado se puso muy nervioso, a tartamudear, a tartabillar y pues fue un hecho cómico que de los muchos que se vieron en la pandemia, en donde era evidente que pues era un error de capa 8. El abogado no sabía cómo utilizar Zoom y no sabía cómo quitar ese filtro de gatito, que fue muy cómico pues para todo el mundo que se dio cuenta de esa condición en lo particular. Y como esos ejemplos hay muchísimos, entonces, pues las fallas técnicas no necesariamente son atribuibles a la tecnología per se. Las fallas podrían ser por otras causas, quizás atribuibles en ciertas ocasiones al propio ser humano. El registro de las diligencias virtuales y audiencias virtuales será parte del expediente electrónico y no requerirá transcripción alguna de lo que ahí consta. Equivalencia funcional nuevamente. La participación de las partes a través de audiencias y diligencias virtuales generará los mismos efectos y alcances jurídicos que la audiencia o diligencia que se realice por presencia física ante las autoridades jurisdiccionales. Y bueno, ya para encaminarnos a la parte final de la charla, ya les prometo que no me extiendo mucho, faltan pocos minutos, pues tenemos que regresarnos a la parte de definiciones para entender qué son sistemas de justicia digital. Lo definí como todo dispositivo electrónico, programa de cómputo, aplicación, herramienta tecnológica o plataforma electrónica, propiedad del Poder Judicial o de terceros, que sea utilizada para consultar, usar, enviar o llevar a cabo procedimientos en línea, audiencias virtuales, diligencias, expedientes, firmas electrónicas, mensajes de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa tecnológica que usemos para intervenir en procedimientos, audiencias virtuales, diligencias virtuales, eso será considerado
como un sistema de justicia digital. ¿Y qué hay sobre esto? Bueno, pues los poderes judiciales deben implementar y mantener funcionales los sistemas de justicia digital necesarios para hacer accesible a todas las personas la justicia digital y proveer lo necesario para que exista la ciberseguridad. ¿Qué tareas esenciales tienen los poderes judiciales? Bueno, pues designar a una persona, área o unidad administrativa que supervise que los sistemas de justicia digital se mantienen funcionando de forma correcta y segura, que den soporte a las personas juzgadoras y personas funcionarias judiciales en todo momento en lo relacionado con sistemas de justicia digital, atender quejas y orientar a los usuarios de sistemas de justicia digital para que comprendan la forma de utilizar esos sistemas y corregir cualquier falla, error, intermitencia que afecte, impida, obstaculice el funcionamiento de sistemas de justicia digital. Hoy en día puedo garantizarles que el 100% de los poderes judiciales estatales tienen su área de sistemas. Es inconcebible que un poder judicial no tenga un área de sistemas o un área de tecnologías de información. Pues lo que va a tener que suceder es que esa área de tecnologías de información o de sistemas va a tener que robustecer su funcionamiento para poder atender en particular estas nuevas responsabilidades que asignamos a los órganos jurisdiccionales. Los sistemas de justicia digital deben contar con garantías sólidas de uso y funcionamiento que brinden continuidad y soporte permanente a los usuarios, gozar de medidas de seguridad de la información confiables y robustas, y cuando existan caso fortuito, fuerza mayor o fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento de estos sistemas, pues se suspendan los plazos por el tiempo que se haya interrumpido el sistema de justicia digital. Y ya para cerrar la charla, prácticamente casi para cerrar, pues tenemos el principio de seguridad de la información. Dice, todo procedimiento en línea, promoción, diligencia, videoconferencia y actuación, pues se verá a cabo protegiendo la información y sistemas de información en contra de uso, acceso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados, a fin de proporcionar confidencialidad, integridad y disponibilidad, que son ahí sí los 3 elementos de seguridad de la información que les acababa yo de mencionar. Y para ello, pues las autoridades jurisdiccionales deben de tomar medidas para proteger la información y las comunicaciones que se lleven a cabo a través de estos sistemas de justicia digital, buscando mantener en todo momento la seguridad de la información. Y para ello, pues deben de acatar toda una serie de medidas importantes en temas de seguridad de la información, como implementar políticas y programas para detectar y prevenir incidentes cibernéticos, verificar la vigencia de certificados de firmas electrónicas, verificar el adecuado funcionamiento de programas o plataformas electrónicas, usar comunicaciones protegidas, corroborar que los mensajes y datos pues estén libres de virus y código malicioso y otras muchas puntos importantes de interés para dotar de seguridad a todas las comunicaciones relacionadas con un procedimiento en línea. Y en lo concerniente a firma electrónica, pues nada más agregar que repliqué el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles en el Código Nacional, en los artículos 348 y 349, con la gran diferencia que agregué un par de palabritas interesantes. Dice, se reconoce como prueba la información generada comunicada en medios electrónicos ópticos digitales, en cadena de bloques o en cualquier otra tecnología. Y para valorar la fuerza probatoria, pues establecí los mismos criterios que el Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece en su segundo párrafo el 210A, que son los criterios de fiabilidad, atribución y accesibilidad. Y como parte importante, pues establecí que la información, documentos o mensajes que se contengan en una cadena de bloques pública hacen prueba plena. Esa es quizás la parte más relevante del apartado de prueba electrónica. Desde luego que no existan circunstancias fehacientes de que los registros vinculados en la cadena de bloques hayan sido vulnerados o manipulados o que no sean confiables. Siempre hay que dejar la ventana abierta por si hubiese algún hacker superdotado que pudiera romper lo que a la fecha nadie ha podido romper. Y ya no, quizás ya no valga la pena profundizar en los transitorios, pero sí, pues es relevante mencionar particularmente el 15º en materia de digitalización de documentos en expedientes judiciales. Mientras el Consejo de la Judicatura respectivo no establezcan sus propios lineamientos, deberá cumplirse lo que para tal efecto establece la norma oficial mexicana, que señala los requisitos que deben observarse para conservación de mensajes y digitalización de documentos, o sea, la NOM 151 SSFI 2016 que vieron en la infografía que les compartí al inicio de esta charla. Y ahora sí, mi querido Javier y Cristian, termino para que ustedes determinen si hay espacio para preguntas y respuestas o lo que haya bien a seguir. Oye, buenísimo, Joel. Yo creo que más allá de ahorita, yo quiero hacer la
la pregunta y el comentario popular, ¿no? De cómo ves precisamente lo de los transitorios y cómo ves esta adopción que se vaya dando paulatinamente. ¿Tú crees que sí se logre, digamos, esta expectativa? Y además de agradecerte toda esta explicación, cómo nos fuiste llevando de la mano para entender estas definiciones y todo lo que se nos viene, pero ya digamos, ya en la práctica, ¿tú cómo lo ves? Y obviamente también abierto el micrófono para todos, todas las que quieran compartir algún comentario, pregunta, etcétera. Importantísima tu pregunta, Cristian, y creo que esto es algo que se menciona virtualmente en todas las charlas donde he estado presente para hablar de estos temas en diferentes poderes judiciales de diferentes entidades de la República Mexicana. Siempre sale este tema en donde usualmente algún miembro del Poder Judicial se para al final de la charla y dice, oiga, Lic, pues todo lo que nos platicó está padrísimo, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para implementar todo esto antes del 1 de abril del 2027? Y bueno, pues aquí viene una palabra mágica. Dice, pues los poderes judiciales, el artículo 9 transitorio, y las de la Federación de Entidades Federativas establecerán etapas y calendarios para llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para instrumentar el código, de conformidad con las asignaciones presupuestales aprobadas para este fin en los respectivos presupuestos de egresos del ejercicio fiscal correspondiente. Entonces, pues aquí es necesario trabajar con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial propiamente para poder tener estas asignaciones presupuestales aprobadas que les permitan a los poderes judiciales llevar a cabo estas implementaciones, tanto a nivel federal como a nivel local, antes del 1 de abril del 2027. A ver, también quiero serles completamente honesto. Mucha gente habla de estos temas como algo problemático por el tema presupuestario, pero tampoco hablamos de los ahorros derivados del uso de tecnologías de información. Todo aquel que litiga, y particularmente quizás en la pandemia, nunca faltó una anécdota donde llegara a un juzgado y le dijeran, oiga, Lic, pues no hay tóner. No le podemos imprimir, sorry, tráigase su tóner, tráigase sus hojas y con gusto imprimimos lo que tenga que imprimir, que pues no hay tóner. Pues eso es un problema real de presupuesto. El estar gaste y gaste y gaste en tóner y hojas, es un gasto que no va a ocurrir con sistemas de justicia digital. Y eso por poner solamente un ejemplo. ¿Cuánta eficiencia no habrá en llevar a cabo todos los procedimientos solamente en vía digital y olvidarnos de las clásicas sesiones presenciales o audiencias físicas y todo el tiempo que quitan e involucran para las partes y para el órgano jurisdiccional? Esos ahorros en tiempo también significan ahorros en dinero. Entonces, sí, será necesaria una inversión de dinero, será necesario adecuar los sistemas de justicia digital de los estados y va a costar al principio sangre, sudor y lágrimas, pero yo les aseguro que al paso de un año o dos van a estar agradecidos de haber implementado sistemas de justicia digital al 100%. Totalmente. Daniel, por favor, abre tu micrófono y vas con la pregunta. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor. Quisiera nada más preguntarle muy puntualmente en cuanto a los retos que se puede enfrentar como tal ya los órganos jurisdiccionales en pues atender primero pues las brechas digitales, cómo va a ser la ingeniería social, la curva de aprendizaje de los funcionarios, que me parece muy importante, ya que, pues bueno, tenemos personas que ya llevan más de servicio, ahora sí que judicial, más de 30 años, si la suficiencia presupuestal también va a alcanzar y también pues cómo va a ser este nuevo perfil profesional de nosotros como abogados postulantes o litigantes. Sería la pregunta más que nada. ¿Cómo ves esos temas en cuanto a retos en la aplicación de este nuevo código? Daniel, tu pregunta es esencial porque yo no te puedo contar cuántas veces me he topado con cosas extrañas cuando se trata de tecnología y poder judicial, ¿no? Cosas extrañas, cosas muy particulares. Yo creo que los retos se pueden resumir en dos grandes áreas. Primero, el reto económico, estas famosas asignaciones presupuestales, es un reto económico, debe de asignarse presupuesto para que los poderes judiciales puedan hacer estas implementaciones. Ahora, déjenme
resaltar una palabra o una frase que subrayé yo sí, y que pasó inadvertida, que es esta. Cuando yo puse estas palabras, me las cuestionaron. Me dijeron, Joel, ¿qué te pasa? ¿Cómo que propiedad de terceros? Dije, sí, claro que propiedad de terceros. Los sistemas de justicia digital no tienen por qué ser propiedad del Poder Judicial, pueden ser propiedad de terceros. Pero, pues, ¿qué te pasa, Joel? ¿Estás loco? No. A ver, hay algo en esta vida que se llama virtualización. Y uno de los grandes éxitos del cómputo de la nube es precisamente la virtualización. El que ya no tengas que comprar grandes servidores para guardar tu información. El que ya no tengas que comprar todos los programas y tenerlos en tus oficinas para poder correrlos porque están funcionando desde la nube. El poder trabajar con servicios virtualizados. A fin de cuentas, todo el tema de cómputo en la nube significa que estás trabajando con cosas que no son tuyas, sino de alguien más, y estás contratando a ese alguien más como vía de servicios y estás recibiendo un servicio de cómputo. Yo les puedo asegurar que buena parte del Poder Judicial utiliza servicios de terceros para su correo electrónico. Muchos utilizarán el correo electrónico de Gmail, otros utilizarán el correo electrónico de Microsoft, otros utilizarán Zoom o Meetings para sus reuniones virtuales. Ya usa el Poder Judicial sistemas electrónicos de terceros. No tenemos para todo que contratar la creación del software desde cero o del hardware desde cero. Si ya existe en el mercado y si ha probado ser funcional, eficiente, pues contrátalo como un servicio en lugar de contratarlo como un contrato de obra por encargo, que en materia de propiedad intelectual ese sería el término. ¿Y por qué yo hice esta diferenciación? Precisamente consciente de las restricciones presupuestales de muchos poderes judiciales. Imagínense que todos los poderes judiciales de todo el país tuvieran que contratar desde cero a empresas para que desde cero les hagan sistemas de justicia digital, para almacenar expedientes, para consultar expedientes, para realizar audiencias virtuales, para lo que ustedes gusten. Sería un gasto enorme, con un beneficio interesante que es que los programas sean tuyos o los sistemas sean tuyos, sí, ese es un beneficio extraordinario, pero ¿para qué gastar tanto si a lo mejor por una fracción de ese costo puedes contratar servicios de sistemas o servicios virtualizados que nos puedan llegar a entregar esa eficiencia que buscamos sin la necesidad de haber hecho un desembolso gigantesco para tener sistemas propios? Entonces, ese es un primer reto. El segundo reto, la reticencia. Hay reticencia, hay gente que no le gusta la tecnología, hay gente que dice, es que yo no le entiendo la firma electrónica avanzada, es que yo no sé qué es eso de blockchain, es que para qué pones el metaverso, es una tontería. Eso se llama reticencia, eso se llama resistencia al cambio. Mientras no venzamos la resistencia al cambio, va a ser una labor cuesta arriba, compleja y que nos va a costar pues varias lágrimas y sudor en el camino. Y para los profesionales, como bien lo comentaste, pues también el reto es conocer la tecnología para poder hacer un uso eficiente y eficaz de la misma y poder entender que mediante el uso de tecnología se facilitan las cosas de una forma extraordinaria. Cuando yo le pregunté a Cristian, oye Cristian, ¿tu invitación incluye viáticos o no? Me dice, ja, pues no, es un evento virtual. Sí, qué padre que sea un evento virtual, porque si es un evento virtual, yo puedo estar con ustedes desde Monterrey sin necesidad de haber tomado un avión ni de pasar por muchos viacrucis que a veces los viajeros pasamos. En la semana pasada estuve en la Barra Mexicana, capítulo Baja California, con ellos platicando de otros temas y tuve que viajar a Tijuana y me levanté a las 3 de la mañana y llegué a Tijuana a las 6 de la mañana, pero no llegué a las 6 porque se retrasó el avión. En total, no dormí nada. Llegué a dar mi plática en vivo en un auditorio precioso de la Universidad Iberoamericana y pues el que la sufrí fui yo porque me levanté a las 3 de la mañana porque llegué en vivo, porque no desayuné y a las 12 del día estaba ayudando mi conferencia con 3 horas de sueño y 0 alimentos en el estómago. Bueno, no es que no me estoy quejando, lo disfruté mucho. De hecho, me trataron como rey en Tijuana por mí, que me invitan todas las semanas, porque cada vez que voy la barra en Baja California me tratan como rey. Yo encantado de ir, no me estoy quejando, pero son cosas que se viven, que se sufren o que se visualizan de diferente forma. Aquí pudimos estar juntos con tecnología. Cuando fui a Tijuana estuve de forma presencial, no pasa nada, se pueden hacer las dos cosas, pero a veces el uso de la tecnología pues nos facilita la vida. Por eso yo creo que todos los profesionales de la abogacía deberíamos de hacer un embracing o de abrazar la tecnología a su máxima expresión para poder hacer mejor nuestro trabajo de forma más rápida. Y ya no hablemos de inteligencia artificial, que ojalá Cristian me invite otro día para platicar sobre temas de inteligencia artificial.
Esa la vemos para la siguiente, Joel. A ver, aquí hay una pregunta que no quiero dejar pasar y es de don Sergio Antonio Ramírez Martínez, que dice, ¿cómo ve la incorporación del apartado de tecnología en la nueva ley de mecanismos alternativos? ¿Cómo ves esa parte, Joel? ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Sergio Ramírez. Sergio, a ver, tengo que decirlo muy claramente, Sergio. En este proceso yo tuve la oportunidad de participar, me volvieron a invitar y participé en este proceso de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, esta que les puse por aquí. Ahora, la experiencia fue muy distinta. ¿Por qué la experiencia fue muy distinta? Porque cuando me invitan al Código Nacional era miel sobre hojuelas. ¿A qué me refiero? Pues había una buena animosidad partidaria porque se diera el Código Nacional. Todos los partidos, como en pocas ocasiones en este periodo, pues tenían la conciencia clara que tenía que aprobarse el Código Nacional. Y sí había discusiones, y sí había dimes y diretes de que si esto va y que esto no va, sí los hubo, pero siempre de bona fide, siempre con un ánimo de que pasaran o sucedieran las cosas. Pero en este apartado fue totalmente lo opuesto. En este apartado hubo personas que pidieron la eliminación de este capítulo. La eliminación, porque no lo consideraban prudente ni necesario. Y era gente que sabía de tecnología. En este apartado hubo gente que pidió que no existiera el concepto de inteligencia artificial, que porque le tenían miedo al tema. Y por eso me tuve que yo inventar el concepto de sistemas automatizados, para no llamarle inteligencia artificial. Pero si ustedes ven la definición, es la definición de inteligencia artificial. No la pude poner porque hubo alguien que dijo, no, no podemos regular cosas de inteligencia artificial en esta materia porque está muy peligroso. Fue un tema realmente complejo. Cuando a mí me invitan a hacer el proyecto de este capítulo, hice un proyecto de 11 páginas. 11 páginas. Cuando lo entrego, me dijeron, Joel, está padrísimo, pero no va a pasar. Porque desafortunadamente la gente que está involucrada en la aprobación de esta ley no le entiende lo que estás diciendo. O quizás esa falta de entendimiento se traduce en un miedo irracional al tema de tecnología. Y de las 11 páginas que yo tenía contemplada como capítulo de ODR, terminó menos de una página. Si ustedes hacen copy-paste del diario oficial de la Federación a Word, les aseguro que es como una página o página y media máximo lo que se redujo el capítulo de solución de controversias en línea. Bueno, pleito hubo hasta para el nombre. No le querían poner como debía llamarse la materia, querían que le pusiéramos otra cosa. En fin, hubo mucho pleito, mucha controversia irónicamente, para aprobar este capítulo. Y pese a que no salió como a mí me hubiera gustado, creo que es un buen comienzo, porque a fin de cuentas esta ley está apalancada en el Código Nacional, lo cual ayuda bastante, y creo yo que es un muy buen inicio para algo que en un futuro quizás pueda modificarse para aterrizarlo un poquito mejor. Insisto, me hubiera gustado que fuera de otra forma, pero de no tener nada a tener lo que hoy tenemos en este capítulo de solución de controversia en línea, yo me siento contento por ahora. Buenísimo. No sé, Javier, ¿algún comentario, pregunta o alguien más del público? De lo contrario, ya para ir cerrando la sesión. Sí, muchas gracias, Cristian. Eh, pues la verdad es que gran plática, mi estimado Joel, y pues ahora sí que nos traes a la vida digital, procesal, y que va a ser un parteaguas en la impartición de justicia. Y una pregunta también para ti, porque por ahí existe un transitorio en donde tú puedes observar que si las partes están de acuerdo, ya se puede aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces eso conllevaría a forzar a los poderes judiciales para efecto de incluso implementar la aplicación de este capítulo del Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¿o no? ¿Cómo lo verías tú? Javi, ¿me repites la pregunta otra vez? Se te cortó un poquito al final. Sí, que en el Código Nacional, en los transitorios, de hecho, se prevé que las partes, si así lo solicitan, y como mencionaste por ahí, dan su consentimiento en tal sentido y lo solicitan al juzgador de que se aplique el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues así debe de aplicarlo el juzgador. Entonces eso importaría también
la posibilidad de solicitar la aplicación de ese capítulo de uso de las tecnologías o no? ¿Cómo lo verías tú? Sí, pues si existe la posibilidad de solicitarlo, pues el juez tendrá que tomar las medidas conducentes. Ahí la parte problemática, quizás, Javi, sería el tema de la integración del expediente dual, ¿no? Es decir, llevar el expediente en físico y en electrónico de forma consecutiva, simultánea, puede ser un reto interesante. No dudo que poderes judiciales de varios estados de la República Mexicana ya lo hagan, no lo dudo, pero quizás para otros no. No me dejarán mentir quienes vieron la charla que impartí en el Consejo Federal de la Judicatura cuando se presentó el curso del Código Nacional. Yo tenía a mi lado al juez Gómez Fierro, hoy magistrado. El magistrado Gómez Fierro, una de las críticas que hizo es, ¿por qué expediente dual? ¿Por qué no solamente digital? Y yo le contesté, magistrado, en esa ocasión, juez, estoy de acuerdo con usted, pero no más que tenga en cuenta que el Poder Judicial de Nuevo León o de Jalisco, de Estado de México, no es igual que el Poder Judicial de Tlaxcala. Perdón, hay diferencias entre poderes judiciales. Y lo estoy diciendo con la mejor de las intenciones, no estoy hablando de formas mala onda o de otro tipo de interpretaciones. Hay que reconocer que no todos los poderes judiciales tienen el mismo presupuesto. Y quizás, más grave aún, no todos los poderes judiciales están capacitados de la misma forma y de la misma manera para entender la tecnología. Entonces, sí, Javi, yo creo que esto va a ser un reto. El día que a algún particular se le ocurra hacer esta petición antes del 1 de abril del 2027, pues va a ser todo un tema. Buenísimo. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones, Joel. Gracias, Javi. Si no hay alguna otra pregunta, solo me resta agradecer. Buenas. Ay, perdón, adelante. Hola, buen día. Buenos días a todos. Estimado Joel, quiero saludarte y siempre se aprende de escucharte. Mi pregunta es sencilla. En cuanto a la valoración de los documentos digitales, por ejemplo, pues ahora los jueces civiles valoran mucho mensajes de datos contenidos por ejemplo, en WhatsApp, porque por ese medio prácticamente se desplaza muchísima información al grado tal de que ha desplazado pues prácticamente al correo electrónico. Entonces, este artículo 936 que nos comentaste, en donde está el principio de equivalencia funcional, entiendo que prácticamente ese es igual a como está el Código Civil, perdón, el Código de Procedimientos Civiles o el Código de Comercio. Es correcto, o sea, sigue siendo el mismo tratamiento que le debe de dar el juez a unos mensajes de WhatsApp, siempre y cuando el mensaje sea fiable, no esté alterado y sea íntegro. ¿Es así? Estimado Enrique, primero que nada, qué gusto saludarte. Me da gusto saludarte, aunque sea por esta vía. El tema de WhatsApp lo traemos tú y yo pendiente desde hace siglos, lo hemos conversado en varias ocasiones de forma económica y es un tema relevante. A ver, en materia procesal civil, lo dejé 98% igual a como estaba el Código Federal de Procedimientos Civiles todavía vigente. Las diferencias son que agregué la parte de cadena de bloques y la palabra digital. Es decir, amplié el alcance del reconocimiento de pruebas electrónicas en materia civil y familiar para que también sean libremente aceptables o valorables las pruebas digitales o las pruebas que constan en cadena de bloques. Y respecto a los criterios siguen siendo los mismos que el 210A. De hecho, el artículo 349 es equivalente al segundo párrafo, si mal no recuerdo, o al tercero del 210A. Dice, para valorar la fuerza probatoria de información que consta en medios digitales, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en el que ha sido generada, comunicada, recibida o archivada, que sea posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información y ser accesible para su ulterior consulta. En materia de WhatsApp, te soy muy honesto, yo tumbaría con mucha facilidad o buscaría tumbar el tema de atribución. El que tú lleves un screenshot a un juicio, tú sabes que llevar un screenshot de una fotocopia de la esquina es exactamente lo mismo. No deberían de asignarle ningún valor a un screenshot, salvo que mediare otro tipo de evidencias o de pruebas. Algunas personas llevan al notario público el teléfono, ¿no? Y le dicen al notario, mire, sáquele un screenshot a este texto que dice que me van a pagar y no me pagaron.
A ver, el notario público va a dar fe lo que vio con sus ojos, pero el notario público no es perito. El notario público no sabe si el usuario ya modificó su celular para que parezca un WhatsApp o modificó el número de teléfono para que parezca venir de una persona que realmente no tiene ese número telefónico. Eso no vio el notario. El notario vio lo que le llevaste. Pues si llevaste una computadora que venía un screenshot ahí, eso fue lo que dio fe el notario. Pero quien realmente puede dar fe de las cosas es el perito. Y para eso hay que saber cómo presentar los peritajes para realmente saber si se puede atribuir a las personas obligadas el contenido de la información. Y ahí tendríamos que meternos en otros temas. A ver, ¿de dónde viene el mensaje? Demuéstrame de qué número telefónico viene. Ahora dime, ¿a nombre de quién está ese teléfono? ¿Quién es el titular de la cuenta? Que me diga Telcel, que me diga Movistar, que me diga AT&T. ¿Quién es el titular de la cuenta? ¿Sí o no es la cuenta de tal persona a quien tú le quieres asignar ese contenido de información? Ahí entran otra clase de cosas muy interesantes, estimado Enrique, pero regresando a tu pregunta, está igual lo que contiene el Código Federal de Procedimientos Civiles, que ya era bastante bueno, a como está en el Código Nacional, con la única distinción en que agregué la palabra digitales y la palabra cadena de bloques, que ya vimos que está definida por doble vía en el artículo 2 del Código Nacional. Excelente, muchas gracias, Joel. Gracias a ti, Enrique. ¿Alguien más? Creo que ahora sí, días, mi querido. voy manejando, pero quisiera, Dígame. Joel, hacerte una pregunta. La condición de que si las partes desean que se lleve a cabo ya la aplicación del código, tendrá que estar supeditado al cumplimiento de lo que dice el transitorio primero y segundo respecto a la aplicabilidad del mismo, ¿no? Déjame lo pongo en A las pantalla. declaraciones que se tienen que hacer. A eso te refieres, mi querido Miguel Ángel. No, decía uno de los abogados anteriores que si las partes están de acuerdo, se puede aplicar con eso, es indudable, pero tendrá que cumplirse primero las formalidades del procedimiento que marcan los mismos transitorios, primero y segundo, en cuanto a las declaraciones de aplicabilidad, tanto federal como en cada uno de los estados. Fíjate que no tengo aquí todos los transitorios para ver el que comentaron previamente en una de las preguntas, pero sí me gustaría regresarme al artículo 9. Dice, los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas en ámbito de sus competencias establecerán etapas y calendarios para llevar a cabo acciones y medidas necesarias para la instrumentación del Código Nacional de conformidad con asignaciones presupuestales aprobadas. O sea, yo creo que, como bien lo sugieres, querido magistrado, pues necesitamos que sucedan cosas antes de poder hablar de implementar el Código Nacional, porque hablar de implementar el capítulo de justicia digital de forma anticipada, yo lo veo complejo desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo, ¿no? Porque si no se han dado todas estas supuestos que vemos aquí en el primero, en el segundo y en el noveno, yo veo sinceramente cuesta arriba que se pueda aplicar el libro octavo sin que se den esas condiciones como bien lo señalas, querido magistrado. Sí, muchas gracias. Yo creo que es importante porque sí puede ser que haya la conveniencia, ¿no? El acuerdo de voluntades de las partes, pero hay una serie de requisitos que no se han cumplido todavía, como es que en el caso de la Ciudad de México se lleve a cabo el procedimiento de solicitud por el Poder Judicial al Congreso, el Congreso emita esa solicitud y se aplique ya, y se den los 180 días posteriores que habla el propio transitorio. Es correcto, así es. Gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Una última pregunta, alguien que quiera animarse ya del cierre. Bueno, no puedo abrir ahorita mi video, pero quiero hacer una pregunta. Yo no soy experta en tecnologías, pero tengo bastante idea de las cosas. Y me pregunto que si no se tiene una nube propia en la cual sea el tribunal dueño de su proyecto, de su programa, los datos se puedan ir
fuera de México o puedan ser vendidos. Esa parte es la que me preocupa de la protección de datos de los usuarios justiciables. Ahora, María, tu pregunta tiene mucha razón en cuanto a la preocupación. Pero a ver, hay que, digamos, conectar un poquito más los puntos sobre las CIES. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tendríamos que dar una charla, ahí ya estoy comprometiendo a Cristian a más charlas, no es que yo quiera hacer autobombo, pero si en un futuro se presta el tema para hablar de cómputo en la nube, con todo gusto hablamos de cómputo en la nube. Hay nubes públicas, nubes privadas y nubes híbridas. Pues es perfectamente posible que se trabaje en una nube privada, donde solamente tenga acceso el cliente. Nube híbrida significa que pues hay algunas nubes que están de acceso restringido y otras de acceso o de uso público, y las nubes públicas pues son las que muchos usamos como usuarios de Gmail, de Google, de los servicios de la nube de iPhone y de otros muchos. Entonces, todo va a depender de qué tipo de nube estemos hablando, si es una nube privada, es una nube pública, es una nube híbrida. Tú puedes contratar a un proveedor y decirle, oye, pues quiero que esté en la nube, pero quiero que tenga ciertas restricciones la nube, ¿no? Quiero que la nube donde esté mi información esté en México, o quiero que la nube tenga ciertas características. Y también nosotros somos responsables, Ana María, de cómo subimos la información, porque si subimos la información directamente de nuestro disco duro a la nube, la información está libre, no tiene ninguna protección. Pero si utilizamos algún tipo de mecanismo de encripción o de cifrado, ahí la cosa cambia. Si tú subes la información cifrada a la nube, no importa que sea la nube pública o que esté en Estados Unidos o que esté en Alemania o que esté en otro país, porque la información está cifrada. Y al estar cifrada, aunque el archivo lo pueda ver listado en alguna computadora en la nube de Estados Unidos o en la nube de África, aunque le hagas doble clic, no lo vas a poder abrir porque está cifrado. O lo vas a poder abrir, pero sin poder leerlo porque el contenido está cifrado. A eso es a lo que voy. Entonces, puede haber cierto grado de control, aunque sea un sistema de justicia digital no propietario del Poder Judicial, se pueden tomar medidas técnicas para que la información siga estando protegida y siga estando segura. Muchísimas gracias. De nada, Ana María. Yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí, adelante. Disculpen por no prender la cámara. ¿Qué tan lejano usted ve, doctor, que los emplazamientos puedan comenzar a ser vía teléfono, vía correo electrónico, dado que la imposibilidad que generan los litigantes hoy en día es lo más difícil que todo el procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejano usted ve que pueda llegar a suceder eso? 1 de abril del 2027. Eso es lo más lejano que yo podría visualizar, porque pues es la fecha límite para la implementación a nivel nacional del código. Yo creo que el código debería permitir, la forma en cómo están redactados los artículos, sobre todo atendiendo el principio de neutralidad tecnológica, es perfectamente viable que se pudiera pedir ser notificado por WhatsApp, o ser notificado por Telegram o por otro tipo de mecanismos tecnológicos que no necesariamente sean correo electrónico. Yo creo que tenemos que llegar a ese futuro o a esa situación en un futuro muy cercano. Quizás no el 1 de abril del 2027, pero tendríamos que pensar que eso debería poder suceder en el futuro próximo de una manera bastante rápida, porque la verdad es que todo el mundo utiliza ese tipo de tecnologías y a veces es mucho más sencillo recibir un WhatsApp, un Telegram, que andar perdidos en el mar del correo electrónico por razones que todos conocemos. Entonces yo creo que debiera analizarse la viabilidad de que las notificaciones puedan ser emitidas no solamente a través de correo electrónico, sino a través de otro tipo de mecanismos, o cuando menos de forma paralela, y decir, el sistema me va a notificar por doble vía, por correo electrónico y por mensajería instantánea. Eso sería, a mi gusto, una panacea, una maravilla. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. De nada, Ariel. Héctor. ¿Qué tal? Buen día, Joel, un gusto. Atendiendo a las dos definiciones, en este caso de metaverso y de sistemas de justicia digital, ¿este código podría permitir en un futuro que el derecho de acceso a la justicia pueda garantizarse a través, y ya sé que quedamos que esto sería para otra sesión, pero podría garantizarse a través de inteligencia artificial el acceso a la justicia, por ejemplo, en aquellos casos en donde sean seguidos en rebeldía? Si lo quieres aterrizar, Héctor, con un ejemplo.
Sí, supongamos que hay un juicio seguido en rebeldía, solamente hay una de las partes, y para efecto de economía procesal y de establecer un sistema de justicia digital que no le quite tiempo y costo a los poderes judiciales, y exista una aplicación de inteligencia artificial confiable, pueda someterse a la decisión del criterio de esa inteligencia artificial la resolución de esa controversia. Pero te refieres al caso específico de que una de las partes está en rebeldía. Sí, por ejemplo. Fíjate que el tema de rebeldía yo no lo había analizado desde la óptica de la inteligencia artificial. A ver, te voy a contar de lo único que yo sé que se ha utilizado la inteligencia artificial en el ámbito judicial. En el ámbito judicial, por ejemplo, latinoamericano, tenemos al sistema Víctor en Brasil, tenemos a Prometea, tenemos a Prometea en Argentina y a Pretoria en Colombia. Son sistemas de inteligencia artificial que son utilizados principalmente para analizar grandes volúmenes de información y determinar si cierto tipo de casos ameritan ser, por ejemplo, vistos por la Corte Constitucional colombiana, ¿no? Es decir, a ver, me llegaron todos estos casos de tutela, que es el equivalente como amparo, más o menos allá en Colombia, y de estos casos de tutela, por su severidad, por su impacto público, por su impacto social, la inteligencia artificial sugiere que estos sean elevados a que sean analizados en un órgano superior, ¿no? A lo mejor la Corte Constitucional, una sala especializada, qué sé yo. Esa es la forma como se está usando en América Latina la inteligencia artificial en el entorno judicial. En otros ámbitos europeos, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo un estudio donde se le sembró a la inteligencia artificial con, no décadas, pero años y años de resoluciones, y después de que le dieron como algo así como 5 años de resoluciones, le empezaron a dar nuevas resoluciones reales a la máquina para que resolviera, y se sorprendieron de que en el 87-89% de los casos, la inteligencia artificial resolvía igual que los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En casi 9 casos de cada 10, la inteligencia artificial estaba resolviendo igual que los magistrados. En Reino Unido, hay inteligencia artificial presentando casos de forma automatizada ante los jueces en casos muy sencillos de tránsito, para litigar multas de tránsito, para litigar cuestiones administrativas, se está usando inteligencia artificial. Eso es la forma en como yo conozco que se está usando la inteligencia artificial en el ámbito judicial, pero yo no conozco un sistema de justicia dotado de inteligencia artificial que sirva para suplir la presencia de una de las partes que ha actuado en rebeldía. Yo no conozco y me parecería pues un ejercicio muy interesante para poder determinar si aunque no compareció una de las partes, valdría la pena que tuviera una especie de procurador de inteligencia artificial que lo representara o un defensor de oficio con inteligencia artificial que lo representara y que esgrimiera argumentos a su favor, aunque no haya tenido su representación debida en juicio. Me parecería interesantísimo. Siento yo que debiera haber muchos estudios y mucho análisis para ver si este tipo de intervenciones de un sistema de IA pudiera interactuar. A cómo va el avance de inteligencia artificial en el mundo, yo podría asegurarles que antes de 2032 ya tendremos la tan ansiada sistemas de inteligencia general artificial, que ya es el equivalente a un ser humano en inteligencia artificial. Yo estimo que estamos en un periodo de 5 o 7 años en donde quizás antes de llegar al 2030 ya tengamos un sistema AGI de inteligencia artificial general que ya nos permita decir, oye, este cuate, esta inteligencia sí piensa como un ser humano y quizás sea confiable cederle la resolución de cierto tipo de casos. Pero insisto, hasta lo que hoy tenemos de inteligencia artificial, siempre recomendaré que nunca se confíe al 100% el trabajo de una IA, que siempre tenga una supervisión humana en algún momento del tiempo, porque hasta hoy todavía no estamos en un momento de decir sí confío plenamente en lo que me resuelva la máquina o en lo que me redacte la máquina. Muchísimas gracias, Joel. De nada, Héctor. ¿Alguien más? Creo que ahora sí fue todo, mi querido Joel. Te agradezco enormemente en nombre de la barra de la Comisión de
civil, de financiero y naturalmente de la de tecnologías de la información, este tiempo que generosamente nos has regalado. La verdad es que siempre es un deleite escucharte, ¿no? Todo lo que sabes y cómo lo compartes. La verdad es que siempre se aprende y efectivamente tendremos que cuadrar agendas para tener más conversaciones sobre inteligencia artificial y sobre temas de cómputo en la nube, que yo creo que también pueden servirle mucho a la membresía, ¿no? Para quitar algunos mitos y también de alguna manera dejarnos de ver el ombligo, ¿no? Que eso de pronto también como abogados es bastante complicado, ¿no? En materia de tecnología y todo lo que hemos estado platicando el día de hoy. ¿Algo que quieras comentarnos de cierre, querido Joel? Bueno, primero que nada, un agradecimiento amplio y especial para ti, Cristian, para Javier, que han sido pues los artífices de esta reunión. Un saludo para Manolo, ya vi que está Manolo de Tijuana presente en este evento. Me da mucho gusto también siempre saludar a nuestros amigos de la barra de Capítulo Baja California. A ver, palabras de cierre. Primero, tenemos que estar muy conscientes que México tiene pues 24 años regulando estos temas, 24. No son 2, ni 5, ni 10, ni 15, son 24. Ya vamos para 3 décadas. Nos acercamos cada vez a las 3 décadas de estar regulando estos temas. Quien no conozca estos temas, perdón, pero sí siento decirles que están dormidos. Andan dormidos, porque llevamos para 3 décadas de regular estos temas en la legislación mexicana. Yo les invito a que se metan más al estudio de estos temas a través de webinars, de cursos, seminarios, talleres, diplomados, de lo que sea, pero métanse al estudio. Vale mucho la pena que estén conscientes de que esto llegó para quedarse. La tecnología es algo que no se va a ir y que solamente va a crecer. Solamente va a crecer. Entre más tiempo pase en el momento en que el abogado decida ponerse a estudiar estos temas y comprenderlos, y la tecnología, ese tiempo va a ir aprovechando la tecnología para seguir avanzando. Entonces vamos a ir avanzando en un estudio lento de aprendizaje, pero con paso firme. La idea es que entendamos estas cosas a la brevedad, porque la tecnología desde hace mucho no nos alcanzó, nos rebasó a los abogados. Yo creo que es prudente que se sigan existiendo ese tipo de eventos en la barra, pero también que se modifique el código de ética de la barra. Yo les propongo que copiemos a la American Bar Association. El American Bar Association en su código de ética dice que el abogado está obligado a ser tecnológicamente competente. Así lo dice el código de ética de la barra americana de abogados. Está obligado a ser tecnológicamente competente y además está obligado a recibir un número de horas de capacitación tecnológica al año. Eso debiera existir en México y propongo que se haga en la barra y en la NADE y en el ICAM, en todos los principales colegios. Eso debiera existir en México.